Hola, hola. Bueno, les voy a enseñar a medirse, van a tomar 1 centímetro y la primera medida que necesitamos es el contorno de busto, lo van a hacer con un corpiño puesto, pasando por la parte más abultada y no apretando demasiado. Van a anotar el número que les dé como resultado. Segunda medida. Para las tiras, los breteles van a colocar el centímetro desde el pecho, en donde iniciaría el bretel, donde quieren que inicie, pasando hacia atrás por la espalda y donde quieren que terminen. Esta es la segunda medida. Ahora, si prefieren un bretel cruzado, tienen que estirar el centímetro de manera cruzada porque obviamente el cálculo va a ser un poquito más. Pueden anotar el largo del proyecto, no es necesario, a mí me gusta ir probando la prenda y ahí decidir cuál quiero que sea mi largo. Ahora, para el vestido van a colocar las piernas de esta manera, un poquito abiertas, van a pasar por la parte más abultada de la cadera, de la cola, por debajo de la cola o hacia las piernas, y esta medida es la inicial para el vestido. Prueben y muevan el centímetro de esta manera, de abajo hacia arriba, para corroborar que el vestido va a pasar y que no me va a quedar apretado en alguna zona determinada del cuerpo. Siempre dejando un poco de margen porque se supone que tengo que estar cómoda, por ejemplo, para sentarme. Primer paso solucionado, así que pasamos a la muestra de tensión. Mediante una muestra de tensión, ustedes van a calcular cuántos puntos, cuántas cadenas necesitan para iniciar el proyecto. Fíjense que este primero tiene una curva en la primera hilera, mientras que el segundo no. ¿Por qué? El primero lo tejí todo con aguja 4, que es la predominante para mi proyecto. Mientras que el segundo lo comencé las cadenas con una aguja número 5 y continué con una número 4. ¿Qué quiere decir? Este es el primer tip que les doy. Cuando inicien un proyecto, usen una aguja un número más a la que va a ser predominante. Si ustedes van a usar una número 4, inicien con una aguja número 5, porque si no las cadenas quedan bien tensas. ¿Ven? Si yo lo quiero estirar, no puedo. En cambio, si yo monto con una número 5, le da mayor elasticidad a mi proyecto y no se forma como esa curva que después genera un tejido bastante tenso al inicio. Entonces, vamos a hacer regla de 3 simple. ¿En qué consiste? Con 1 centímetro yo voy a anotar algunos cálculos. Por ejemplo, 10 centímetros, en este caso, corresponden a esta cantidad de varetas. Voy a tomar 1 centímetro. Voy a medir 10 centímetros y contar la cantidad de varetas que entran en esta porción. Fíjense que lo hago en medio del proyecto y no al inicio, porque uno, a medida que teje, relaja la mano, obviamente. Entonces el tejido queda más distendido en la parte del medio. 10 centímetros corresponden a 16 puntos o 16 varetas. Quiere decir que si yo quiero comenzar un proyecto de 90 centímetros, voy a tener X cantidad de puntos. Vamos a hacer 90 por 16, me da 1440 puntos. Y a eso lo tengo que dividir por 10 centímetros, regla de 3 simple, un total de 144 puntos. ¿Qué quiere decir? Esos son los puntos con que voy a iniciar mi proyecto si yo quiero que tenga 90 centímetros. Ustedes ya se midieron, así que según el contorno de busto, el número que anotaron en un principio, van a poder hacer la regla de 3 simple y ver cómo inician, con qué cantidad de cadenas inician. Pasamos al segundo secretito. Estos proyectos están tejidos a partir de una secuencia de puntos que se repite constantemente. Es una secuencia de 6 puntos. Entonces, con mi muestra de tensión y mis medidas, yo llegué a la conclusión que voy a iniciar con 120 cadenas. Estas 120 cadenas ustedes van a
poner el número que corresponda, según sus cálculos, lo van a dividir por 6. Les va a dar un número, ese número tiene que ser múltiplo de 6 y par. Ahora, por ejemplo, para el vestido calculé 150 cadenas iniciales. Si divido por 6 esas 150 cadenas, me da un número que es múltiplo, ¿sí? Me da 25 secuencias, pero no es un número par. ¿Qué pasa? No me va a coincidir el diseño. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. A estas 150 cadenas le tengo que sumar 6 puntos, que sería una secuencia más, o restarle 6 puntos. Esa elección, yo prefiero restarle porque a medida que uno va tejiendo, la mano se relaja y los puntos quedan un poco más distendidos. Me da un total de 144 cadenas, que si lo divido por 6, es un múltiplo de 6 y a su vez es un número de secuencia par. Fíjense, 24. Acá les voy a anotar el diseño. Nosotros vamos a iniciar de esta manera, con un aumento, 4 varetas, una disminución, 4 varetas, un aumento y así sucesivamente hasta terminar. Si mi proyecto inicia acá con un aumento, quiere decir que al tejer de manera circular, yo voy a tener que terminar con una secuencia que sería 4 varetas y una disminución previa. Esto se logra gracias a esta secuencia de números pares. Si yo trabajo con un número impar como el 25, mi secuencia terminaría con un aumento, 4 varetas y el inicio que sería un aumento. Entonces no sería simétrico mi proyecto. Por eso tengan en cuenta esto para comenzar. Y ahora sí, arrancamos. Tengo montadas mis cadenas, mis 120 cadenas. Voy a cambiar de aguja porque las monté con un número mayor, paso a una número 4, estaba con una 5. Vamos a estirar las cadenitas de esta manera, que no queden enroscadas o retorcidas, porque vamos a cerrar la primera vuelta para tejer en circular o en espiral. Llegamos a la primera cadena de inicio, pasamos la aguja por este primer punto y cerramos con punto deslizado, de esta manera. Así queda cerrado el proyecto para comenzar con la primera hilera. Vamos a subir con 3 cadenas que forman la primera vareta y ahí mismo, en donde hice punto deslizado, voy a formar una vareta. Acá comenzamos con lo que sería un aumento, la primera parte de este diseño. Entonces me quedaron las 3 varetas y un aumento. Tejo 4 varetas seguidas, una por cada punto. Luego de esas 4 varetas toca hacer una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Vamos a tejer una vareta en el próximo punto, pero no la vamos a cerrar completamente. Fíjense, lazada y paso por las 2 cadenitas de la aguja. Tendría que hacer lazada y cerrar, pero no lo voy a cerrar, sino que lo voy a dejar en suspenso. Salteo una cadena de base y en esta próxima hago otra vareta. Lazada y cierro por 2, lazada y cierro todas juntas. Acá formamos la primera disminución.
Continuamos con 4 varetas seguidas, una por cada cadena. Y seguimos con un aumento, es decir que en la próxima cadenita tejemos una vareta, una cadena al aire y una vareta picando en el mismo huequito, en la misma cadenita en que hicimos la anterior. De esta manera generamos un aumento. Y así queda formada la secuencia. Aumento, 4 varetas, disminución, 4 varetas, aumento, 4 varetas, disminución, 4 varetas. Cosas para recordar. En cada aumento tienen que tejer una cadena al aire y entre cada disminución tienen que saltear una cadena de base. Eso es lo único que vamos a hacer a lo largo de estos proyectos. Repetir esta secuencia. Estoy tejiendo el top, así que les muestro cómo completamos la hilera y cómo seguimos. Termino con los últimos 2 puntos, las últimas 2 varetas de esta manera. Paso la aguja por el huequito que hay entre las 3 cadenas de inicio y la primera vareta y hago un punto deslizado. Generalmente en todos los proyectos yo tengo que hacer el punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Sin embargo, como este proyecto inicia con un aumento y se genera un huequito en los aumentos, queda disimulado, por eso lo vamos a hacer de esta manera. Además, es un poco más fácil para empezar a entender la estructura de cada proyecto, cómo terminar y cómo arrancar. Vuelvo a subir con 3 cadenas y sin girar mi tejido, porque voy a tejer en espiral, vamos a realizar una primera vareta pasando la aguja en este huequito, por este huequito inicial para generar el aumento de mi secuencia. Y acá tienen delimitadas las cadenitas, así que voy a continuar con las 4 varetas. Ahora viene la disminución, salteando el punto de base. Fíjense que en la vuelta anterior se advierte esta disminución. Así que no cierro la vareta, salteo el punto de base y vuelvo a tejer otra vareta. Ahora sí cierran juntas para generar esa disminución. 4 varetas más seguidas y toca hacer el aumento. El aumento va a quedar, al igual que la disminución, en el aumento de la vuelta anterior. Así que en esa cadena al aire que tejimos en la vuelta anterior, voy a realizar una vareta, una nueva cadena al aire y otra vareta pasando por ese mismo huequito.
Estoy llegando al final de la vuelta, me quedan 2 puntos por tejer, una vareta por acá y atención con esta segunda porque vamos a hacer el cambio de color. Tejemos la vareta, pero no la cerramos completamente, como hacemos con la disminución. Tomamos un nuevo color, hebra, y ahora sí cerramos el punto y continuamos como venimos haciendo, deslizado en el huequito de las 3 cadenas que suben, que inician por acá, y volvemos a subir con 3 cadenas. Un consejo que les doy: tomen las hebras restantes y vayan escondiéndolas a medida que tejen esta hilera. Observen cómo hago. Cuando yo pico en el punto de base, también paso la aguja por estas hebras para sujetarlas cuando hago la vareta, y de esta manera se va a ir escondiendo. Una vez que tienen algunos puntos tejidos de esta manera, van a cortar la hebra al ras y quedan completamente disimulados y escondidos los hilos restantes. Van a continuar tejiendo la secuencia como venimos haciendo hasta el momento con el nuevo color. Cada 2 vueltas tejidas van a cambiar de color. Para este proyecto, que es el top, yo usé 3 colores, así que fui respetando el orden en que aparece cada uno a medida que terminaba las 2 hileras. Empecé con el verde manzana, luego el amarillo y por último el verde oliva. Pueden agregar más franjas de colores o pueden hacerlo liso. El largo deseado es a gusto. Una vez que terminan, les muestro cómo cerrar el proyecto con lo que llamo falsa cadena. Acá tejo mi última vareta, dejo la hebra extensa de esta manera y corto. Tomo una aguja lanera, voy a enhebrar. Y presten atención porque es muy sencillo. Lo que busco es recrear esta cadena que está acá, de las 3, esa primera. Así que me posiciono en la de al lado, paso la aguja por las 2 espiguitas y ahora vuelvo a pasar la aguja por el medio de esta cadenita que es por donde sale el hilo. De ahí hacia atrás. Un poquito de fuerza, sujetamos y ahí se crea esta falsa cadena y el cierre es completamente perfecto. Por detrás van a esconder la hebra restante de esta manera, nunca hacia adelante, ¿sí? Nunca que termine de pasar hacia el lado del derecho la aguja, siempre tomando hebritas por detrás, así queda bien disimulado. Van y vuelven por distintos puntos que encuentren en el momento, básicamente, y una vez que terminan, cortan al ras. Del lado del revés me encuentro con todos los hilitos que no terminé de cortar, así que tomo una tijera y los corto, así queda excelente este top. Y pasamos ahora a los breteles.
Para los breteles voy a tomar las 3 hebras y crearé un cordoncito en el que combino los colores que usé para el top. Comenzamos con un nudo deslizado de esta manera, fácil, y tomamos aguja crochet número 4, la misma que usamos para tejer el cuerpo del top. Elegimos uno de los colores, es indistinto cualquiera de ellos. Voy a tomar el verde. Y observen, con los otros 2 colores voy a envolver mi aguja pasando por arriba de esta manera. Tomo lazada con el color verde y paso por los 2 puntitos que se crea en la aguja. Repito, envuelvo, lazada y paso. Envuelvo por arriba siempre, lazada y paso. Así hasta lograr el largo deseado. Probablemente tomaron la medida del bretel como les enseñé en un principio y si no lo pueden ir midiendo ahora. Colocan el cordoncito aproximadamente a la altura en que quieren que vaya y le calculan hasta dónde realizar estas cadenas. Una vez que finalizan, extienden la última cadenita, cortan la hebra y pasan los hilos restantes por el medio de esta última. Una vez que finalizan los 2 breteles, vamos a ver dónde está el centro de mi espalda. Yo inicié acá, así que vamos a colocar esto como si fuese el centro de la espalda. Lo doy vuelta y paso al delantero e incorporo los breteles simulando la altura en la que quiero colocarlos. Siempre los van a coser del lado de adentro, que sería del lado del revés. Yo quiero que queden más bien unidos hacia la espalda, así que los cosí un poquito, no cruzados, pero más bien juntos, llegando a lo que sería el centro de la espalda. Finalizado entonces el top, pasamos al segundo proyecto, que es el vestido. Voy a iniciar con una pequeña muestra. El arranque es el mismo que hicimos para el top. Van a calcular las medidas. Mis medidas son en base al contorno de cola, piernas que les expliqué en un principio. Acá tejí una vuelta de cadenas y la primera hilera de varetas igual al top,
Mismo número de agujas, mismo grosor de hilo, es 8,6. Dejo la última vareta y cierro con punto deslizado en el huequito entre las 3 cadenas que dan altura y forman la primera vareta y la segunda. Ahora, cambia. Subo con 3 cadenas y lo que hacíamos para el top es directamente arrancar en espiral, ¿no? Tejíamos todas las vueltas al derecho. Para el vestido voy a hacer una vuelta al derecho y una al revés. Entonces, subo con 3 cadenas, giro el proyecto y continuamos haciendo lo mismo que hacíamos para el top. Podemos ingresar la aguja por ese lado del huequito o por el otro, ¿sí? O por delante de las 3 cadenas de la vuelta anterior o por detrás de las 3 cadenas de la vuelta anterior. Si lo hacen por delante e ingresan por acá, por este huequito, ¿qué va a pasar? Que el primer punto en donde yo tengo que picar queda escondido. Este que se ve acá, que casi ni se ve. Ahora voy a desarmar la vareta, así se los puedo mostrar mejor. Es este el punto, queda bastante escondido cuando ingresamos la aguja por delante de estas cadenitas, ¿sí? Sería como la 4ª cadena contando desde la aguja hacia el proyecto. Tejo la primera vareta pasando por el huequito. Y ahora sí inicia la secuencia. Vareta picando en este punto escondido, que sería la vareta 1. Faltan 3 varetas más y pasamos a la primera disminución. Acá estoy llegando al final de la vuelta, me queda este punto correspondiente a una vareta. Cierro con punto deslizado, como ya saben hacer, y repito. 3 cadenas que dan altura y forman la primera vareta, giro el proyecto y vuelvo a empezar. En este caso yo voy a ingresar la aguja no por delante del huequito, porque por ahí es un poco más complicado, sino que les voy a mostrar cómo queda ingresando por detrás de esas 3 cadenitas con que doy altura en la vuelta anterior. A ver, no va a haber problema, se va a generar un huequito más predominante, pero lo que nosotros estamos buscando cada vez que hacemos un aumento es generar esa amplitud entre vareta y vareta, por lo tanto no va a quedar desprolijo. Van a tejer de esta manera ida y vuelta hasta lograr el largo deseado de la altura de la espalda. ¿Qué quiere decir? Llega un punto en el que yo voy a dejar las últimas 3 vueltas de la espalda para realizar ciertas disminuciones y luego continúo tejiendo la parte de adelante hasta por arriba del pecho. Hasta acá entonces, y antes de continuar con las disminuciones, tengo 42 centímetros tejidos. Vamos a posicionarnos en el centro de la espalda, que es este, donde inicia la vuelta. Acá tenemos una primera secuencia hasta llegar a la disminución, del otro lado lo mismo. Y después continúa con aumento, ¿sí? Nos posicionamos en el primer aumento y en el último aumento y colocamos un marcador de puntos. ¿Por qué? Porque todos estos puntos previos a la vuelta y después de comenzar la vuelta son los que vamos a disminuir para generar cierta forma en el vestido. Si ustedes consideran que no quieren disminuirlo porque no les va a entrar o lo que sea, no hagan esto. O sea, continúen tejiendo normal 3 vueltas más o 4, las que quieran para la espalda y listo. Los que quieren realizar una pequeña forma con disminuciones, vamos a hacer lo siguiente. Subimos con las 3 cadenas. Y en vez de comenzar a realizar la vareta por el huequito, como venimos haciendo,
Vamos a obviar esta parte porque no queremos aumentar sino disminuir. Así que en la cuarta cadena, contando desde la aguja, tejemos una primera vareta que no termina de cerrar porque voy a picar en la siguiente y ahora sí cierro todo junto para generar la primera disminución. Vamos a tejer 2 varetas normales, sin disminución, a eso me refiero. Y en la próxima toca hacer la disminución que venimos haciendo en todas las vueltas. Acá la ven. Así que vareta que no cierra, salteamos el punto, vareta que no cierra y ahora cerramos todo junto. 2 varetas normales para que sea simétrico. Y en los últimos 2 puntos previos al marcador tejemos una disminución. Vareta que no cierra, pica en la siguiente, vareta que no cierra y ahora cierro todo junto. Dentro del huequito lo que hacemos con normalidad, una vareta, cadena al aire y otra vareta dentro del mismo hueco. Van a continuar tejiendo la hilera con normalidad, como ya saben, hasta llegar al próximo marcador. Ya estoy llegando al marcador, me quedan 2 varetas, el aumento que tejo dentro del hueco, y ahora voy a tejer a la inversa para que quede simétrico. Recuerden que en el otro marcador, antes del hueco, hicimos una disminución, que sería esta. Tejimos 2 varetas normales, la disminución correspondiente, 2 varetas normales y finaliza con disminución. Así que yo voy a tejer a la inversa. Si no se acuerdan lo que hicieron, les recomiendo anotar hasta que estén más cancheros y puedan interpretar dónde hay disminución, dónde hay aumento. Acá hago la primera disminución, 2 varetas como corresponde, la disminución propia de la hilera para formar la secuencia, acá se puede ver. Chequeo para ver si estoy repitiendo lo que hice en un principio. Faltan 2 varetas y la disminución con que comenzamos. Entonces, las 2 varetas, la disminución, me quedan 2 puntos y finaliza mi vuelta. Para mi medida aún quedan 2 hileras con disminuciones. Acostúmbrense a probarse la prenda a medida que tejen. Quizás algunos dicen no hago más disminuciones, hasta acá está bien y está perfecto. Terminan, finalizan y los que quieren seguir con disminuciones van a continuar de la siguiente manera. 3 cadenas para dar altura, giran el proyecto. Y en ese huequito acuérdense que no tejen porque si no van a aumentar. Hacemos la primera vareta entonces contando desde la aguja. No cierro esta primera vareta, pico en la siguiente y cierro las 2 juntas. Disminución entonces al comenzar. Continúo con una vareta con normalidad,
Ahora toca hacer la disminución correspondiente a la secuencia. Vareta que no cierra, salteo un punto de base, vareta que no cierra y cierro todo junto. Seguimos con una vareta normal. Y finalizamos con una disminución previa al marcador. Llegamos al siguiente marcador y tejemos a la inversa. Comenzamos con una disminución después del aumento que generamos en el hueco, una vareta normal, la disminución propia de la secuencia, una vareta normal y una disminución para finalizar esta segunda hilera de disminuciones. Última vuelta para la espalda y última de disminuciones. 3 cadenas para dar altura, me quedan 6 puntos previos al marcador, así que voy a realizar 3 disminuciones seguidas. Cuando finalizan esta vuelta van a cerrar con la falsa cadena, a cortar la hebra porque vamos a tejer el delantero. La espalda queda finalizada. No saquen los marcadores porque les va a servir de guía, no solo para tejer el delantero, sino para coser los breteles.
pasamos al delantero. De este marcador voy a contar 4 pedacitos que están delimitados. Acá se ven que serían como pedacitos de la secuencia. Y acá, que es en donde tengo justamente este aumento, ahí voy a empezar con el delantero. Todo va a depender de cuánto quieran que les cubra o no. Quizás lo quieren empezar un poquito más atrás o un poquito más adelante. Presten atención a lo siguiente. Nosotros estamos tejiendo una vuelta al derecho y una vuelta al revés porque vamos cambiando de dirección. Entonces, esta última vuelta finalizó al derecho. Por lo tanto, si yo empiezo a tejer desde acá, desde este costado, voy a iniciar con una vuelta al derecho y no queremos empezar una vuelta al revés para continuar con la secuencia de 1 y 1. Así que me posiciono en el otro extremo del marcador para poder levantar los puntos y comenzar con una vuelta del revés. 4 partecitas y dijimos que acá, en este aumento, en el hueco de ese aumento, voy a levantar para continuar tejiendo el delantero. Simplemente tomo hebra de esta manera y subo con 3 cadenas. El hilo queda un poco atravesado, no importa, lo van a esconder y va a quedar completamente disimulado porque si no se va a dificultar cuando quieran subir con las cadenas. Ahora sí estamos listos para continuar con la secuencia que ya conocemos, pero atención, no vamos a iniciar con un aumento como estamos acostumbrados. Simplemente vamos a tejer varetas, una por cada cadena de la vuelta anterior y respetamos disminuciones y aumentos donde corresponda. Siguen tejiendo hasta llegar al otro extremo, que sería este. Si no se acuerdan, pongan un marcador para no pasarse y continuar tejiendo puntos que corresponden a la espalda, porque no es lo que queremos. Yo acá estoy finalizando. Voy a tejer las últimas varetas. Dentro del hueco no voy a hacer un aumento. Voy a tejer una vareta que sería como las 3 cadenas con que di inicio esta hilera, ¿no? Para que me quede simétrica la ronda. 3 cadenas para dar altura forman la primera vareta, es decir que en la cuarta cadena de inicio no van a tejer, ¿sí? Acá formamos la primera vareta, se corresponde con la de la hilera anterior. Así que en la quinta cadena seguimos con la secuencia que ya conocemos.
Al finalizar la hilera me voy a encontrar con las 3 cadenas con que inicié. Pueden poner un marcador si no las detectan. Me queda una vareta y atención acá. No van a tejer pasando por el huequito de las 3 cadenas porque va a quedar un agujerito predominante. Entonces tomo una orejita de la última cadena y tejo la vareta. Nuevamente 3 cadenas para dar altura y formar la primera vareta, giro el proyecto y continúo con esta próxima hilera. Van a seguir tejiendo, se van a probar el vestido y acá también viene una parte que es a elección. Yo quiero que dentro de 6 centímetros aproximadamente finalice mi proyecto. Serían 4 vueltas. Por lo tanto, a las últimas hileras les voy a realizar una disminución al empezar y al finalizar cada ronda para generar una especie de pico o un acabado distinto al vestido. ¿Cómo voy a lograr esta forma? Comenzamos con una disminución y finalizamos con una disminución. Cada vez que iniciamos la hilera subimos con 3 cadenas. Esta vez lo vamos a hacer con 2 cadenas. Y en la cuarta, contando desde la aguja, tejemos la primera vareta y continuamos la secuencia según corresponda, hasta llegar a los últimos puntos. Acá estoy finalizando la ronda, quedan 3 puntos, tejo una vareta y en los últimos 2 una disminución. Voy a tomar este puntito, vareta que no cierra, y pico el próximo en la orejita de las cadenas con que di altura para cerrar todo junto. Próxima vuelta. 2 cadenas para dar altura, no hacemos más 3 cadenas sino 2 cadenas y continuamos tejiendo la hilera según corresponda hasta llegar a unos puntos antes del final. Acá estamos terminando, nos queda una vareta y los últimos 2 corresponden a un punto y las 2 cadenas de inicio. Lo vamos a contar como un punto solo porque esas cadenas de inicio forman parte de la primera disminución. Si yo tejo en la orejita de una de estas cadenas de inicio, voy a estar aumentando un punto, o sea, tejiendo un punto más, y es lo que no quiero. Por eso es que ahora, al iniciar cada ronda, subimos con 2 cadenas y no con 3 cadenas.
Vamos a repetir la disminución al principio y al final hasta lograr estos 6 centímetros, en mi caso, que quiero para terminar con la altura del delantero. Si ustedes consideran que falta, que quieren agregar algunas hileras más, pueden hacerlo. Pasamos a los breteles y acá les hago una aclaración. Se van a medir desde la parte en que inicia el bretel en el delantero, cruzándolo por detrás hasta llegar a la altura de la espalda. Y ahí van a calcular el doble de esa medida porque es un bretel doble. O sea que no solo es cruzado, sino que a su vez lo vamos a colocar doble. Así que a esa medida en centímetros que ustedes anoten, van a realizar un total de cadenas X, va a depender de cada uno, y una vez que tienen las cadenas montadas, van a tejer en la segunda cadenita contando desde la aguja, punto deslizado. ¿Cómo es el punto deslizado? Pasan por el medio, es decir, tomando una de las orejitas, la más alejada del cuerpo, hebra y deslizan pasando por la cadena. Nuevamente, pasan por la orejita, toman hebra y deslizan pasando por aquí. Esto se llama punto deslizado y es lo que van a repetir a lo largo de la hilera. Recomendación: tejan el bretel con un número de aguja un punto mayor porque el punto deslizado tiende a contraer el tejido y no es lo que buscamos en este caso. Una vez que finalizan, cortan hebra y esconden por detrás. Si les sirve de referencia, yo monté 180 cadenas y voy a tejer otra tira exactamente igual. Paso final, les enseño cómo colocar los breteles. En realidad no los vamos a coser, sino que los vamos a pasar por los huequitos de nuestro vestido. Todavía no saqué los marcadores de punto porque me van a servir de referencia. Lo voy a pasar por el aumento que está recto al marcador y por el próximo aumento. De esta manera. De acá las voy a pasar cruzadas hacia el primer aumento del delantero. Una va a pasar por el hueco de ese aumento y la otra va a quedar libre para poder atarla y formar el moño. Las otras tiras pasan cruzadas por detrás hacia el aumento del otro extremo del delantero y repito.
Ahora sí llegamos al último proyecto, que es el micro top. Ya saben cómo comenzar a montar las cadenas, a tejer la primera hilera. Así que, ¿qué va a tener de diferente? Va a ser igual al vestido. Voy a tejerlo una vuelta al derecho y una al revés, es decir, con cambio de dirección. Pero la diferencia va a estar en que voy a hacer varetas canalé. ¿En qué consisten las varetas canalé? Yo quiero que se genere un relieve que se va a ver del lado del derecho. Por lo tanto, si estoy tejiendo una hilera del revés, solo voy a tomar una de las orejitas que va a ser la más cercana a mi cuerpo y voy a tejer con normalidad la secuencia como ya saben hacerlo. La diferencia es esta, que en vez de pasar por las dos orejitas, voy a pasar por el medio tomando una sola orejita y tejiendo según corresponda. Otra aclaración, inicié con la misma cantidad de cadenas con que inicié el top. Sin embargo, estoy tejiendo con una aguja medio punto menor, en vez de 4 es una 3,5 porque quiero que quede un poco más apretado y cerrado el proyecto. Me detengo unos minutos, giro y les muestro a qué me refiero con ese bordecito relieve. Quizás no se note mucho porque es algodón matizado. Finalizo mi vuelta, 3 cadenas para dar altura, giro el proyecto y ahora tengo que hacer el relieve en una vuelta al derecho. Así que voy a tomar la hebra que está más lejos de mi cuerpo. Si antes tomé la más cerca, ahora voy a tomar la que está más alejada. Y esto es lo que van a repetir para hacer varetas canalé. Es opcional, si no quieren hacer ese relieve, si se confunden o lo que sea, tejen con normalidad el micro top. ¿Por qué le llamo micro top? Porque voy a tejer pocas vueltas. Ahora sí pasamos a los breteles. Voy a tomar una aguja número 5, nudo corredizo. Aprovechen y dejen la hebra extensa para luego coser el bretel. Observen cómo inicia. Con la hebra más corta envuelvo la aguja, tomo lazada y paso por las dos cadenitas. Ahora voy a tomar esta primera espiguita, la primera cadena, lazada y paso por las dos cadenas. Repito, tomo la primera cadenita, lazada y paso por las dos. Vamos a repetir esta secuencia el largo deseado.
para finalizar, dejan la hebra extensa, cortan, ya que vamos a tener que coser este bretel al micro top. Gracias por llegar hasta acá y acompañarme en esto. Si les gustaron los proyectos que hemos tejido, les cuento que en mi tienda online les dejo el PDF por escrito para que puedan adquirirlo al precio que ustedes consideren. En este sentido, no tiene un monto fijo, sino que cada uno puede comprarlo y transferir lo que guste. Además, en dicho PDF van a encontrar un proyecto sorpresa, bomba, siguiendo esta misma estructura.